Habla Rubén José Ruiz, en representación de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Buenos días, no sé si se me escucha. Se escucha, Rubén. Bueno, buenos días a todas y a todos, y primero un agradecimiento por dejarnos participar en esta audiencia pública, que es un ejemplo de democracia práctica, en tanto y en cuanto se tomen también en cuenta algunos de los argumentos que estamos esgrimiendo. Desde la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, queremos fijar nuestra posición en esta audiencia tomando en cuenta los elementos existentes en la industria, las necesidades de la actividad y las posibilidades de los usuarios para soportar nuevos aumentos. En primer lugar, para no distorsionar la percepción de los usuarios y usuarias, es necesario dejar en claro que en esta audiencia no se discute sobre el 40 o 45% de la factura, depende de la región, que corresponde al precio de gas y que tiene gran importancia en el costo final. Lo que se discute es sobre el 30-35% del costo final atribuible a las distribuidoras y transportadoras. Es decir, el costo estimado del millón de BTU en Argentina de su producción es de $2,10. Sin embargo, se acordó en el plan Gas AR desde 3,55 hasta 4,73. Las beneficiarias directas de esta gran diferencia son las productoras de gas. No obstante, algunas productoras son también accionistas mayoritarios de las distribuidoras y transportadoras, por lo que en 2 días, siendo los mismos sujetos económicos, discutirán aumentos en sus respectivos tramos. Además, el 25% de la factura está asignado por el cobro de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Por lo tanto, debe quedar en claro que aquí estamos discutiendo solo el 35% restante de la tarifa, según la zona de residencia. En segundo lugar, de acuerdo a los balances presentados por las empresas de la industria del gas natural que cotizan en bolsa, se verifican 2 escenarios: los que tuvieron utilidades y los que tuvieron pérdidas. Dentro de este marco se destaca muy sobre el resto las ganancias obtenidas por Transportadora de Gas del Sur, que tiene el 55% de sus ingresos desregulados por efecto de la comercialización de líquidos. En el extremo opuesto se encuentra Metrogas, con pérdidas importantes. En todos los casos se verifican reservas para futuros dividendos, reservas facultativas o para futuras inversiones por encima de sus pérdidas. Además, se verifican inversiones millonarias en el país y en el extranjero que son producto de la acumulación de varios años de operación, actúan como reaseguro ante los vaivenes inflacionarios y las restricciones y hablan de la solidez de las empresas para enfrentar momentos difíciles. Excepción a esta regla en este último año es Metrogas, que a pesar de los últimos balances negativos, también tiene inversiones financieras. Consecuencias: todas mejoraron su liquidez, es decir, la capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Respecto a la solvencia, es decir, la capacidad de una empresa para cubrir con todas sus obligaciones de pago, de corto, mediano y largo, muchas mejoraron esa ratio y otras lo empeoraron, pero en ningún caso están en situación crítica. En tercer lugar, los costos de las empresas de nuestra industria están directamente vinculados con las políticas internas y no solo con la dolarización de sus costos. Por un lado, algunas distribuidoras se resisten a incorporar actividades centrales de su gestión con trabajadores efectivos y continúan una política de tercerización que encarece los costos. 2 ejemplos: Metrogas y Naturgy tienen cantidades similares de trabajadores efectivos y contratados, tal como develó el representante de Metrogas ayer. Cada contratado representa un costo entre 1,5 y 2 veces lo que se le paga a un efectivo. Pero cuando solicitan el aumento de tarifas, agregan ese diferencial que debe pagar el usuario. Es un costo ilegítimo y evitable. Sobre todo, insistimos, considerando que se trata de actividades inherentes a la concesión: guardia de emergencia, recibimiento de gas, medición, sistemas informáticos, instalación y reparación de medidores, reparación en la red, empalmes, mantenimiento de válvulas, higiene y seguridad industrial, lectura de consumos, reparto de facturas, etc. Por otro lado, existe un bajo promedio de acuerdos masivos con pymes argentinas y universidades nacionales y especialistas e institutos en su decisión, que es no buscar alternativas que especifiquen el costo, proveedores internacionales.
Si bien no todos los proveedores nacionales son aptos, hay muchos que sí, y es necesario diversificar la búsqueda entre lo existente. Internacionalizar a los proveedores y evitar a las instituciones estatales con expertise pertinente también es dolarizar. En cuarto lugar, el costo de personal y cargas sociales no llega al 20%. Nuestra lucha colectiva para dar pelea a la inflación que depreda nuestro salario tampoco es la explicación del problema. No obstante, las empresas insisten en mantener niveles altos de trabajadores fuera de convenio, lo que aumenta costos y cuya finalidad es intervenir en las posibilidades de organización sindical de los trabajadores y trabajadoras con gastos no salariales que ante cada pedido de aumento de tarifas pretenden cobrárselo a los usuarios y usuarias. Eso es costo adicional innecesario y es una decisión política interna. Son costos ilegítimos y evitables. En quinto lugar, es necesario un dictamen del órgano de control respecto a la pertinencia y el cumplimiento de la RTI anterior, aprobada por la gestión anterior. No solo el cumplimiento. Algunas empresas cumplieron en tiempo y forma y sus obras impactaron en la red. Otras cumplieron, pero no tuvieron un impacto. ¿Se escucha? No estoy seguro que se escuche. Rubén, lo escuchamos, ¿eh? Correcto. Otras cumplieron, pero no tuvieron un impacto importante en la red porque existió un alto componente de estudios y consultorías sobre futuras obras y un bajo componente de intervención física. Otras sí incumplieron y otras dijeron una cosa y ejecutaron otra. Un ejemplo, reparar el piso circundante de reguladoras y estaciones de medición sin realizar ninguna intervención sobre esos activos para lo cual estaba prevista la RTI. Cuando esto se verifica, no alcanza con una multa, porque el importe de esa revisión aprobada ya está en el precio del metro cúbico y lo pagan todos los usuarios. Además, es necesario aclarar que muchos de los ítems aprobados en la RTI anterior son actividades referidas al giro central de las empresas, que ganaron las concesiones oportunamente con claras instrucciones para operar y mantener la red y que por diferentes razones fueron difiriendo durante los años de concesión. En sexto lugar, todas las empresas tienen su respectiva comercializadora de la cual son accionistas casi únicos o empresas asociadas, que permiten desarrollar actividades conexas de las cuales son accionistas muy mayoritarios. Algunas utilizan recursos humanos y materiales de la propia licenciataria para el funcionamiento de esas empresas laterales, unificación de actividad económica financiera, sistemas, vehículos y eventualmente personal. En algunos casos, esos costos adheridos los asume la licenciataria. Si hubiera utilidad de esa empresa, pertenece a esa organización lateral, pero los gastos asociados son de la licenciataria. Es otro costo que no deben pagar los usuarios. En séptimo lugar, el grado de cobrabilidad de las empresas fue alto y simultáneamente el de morosidad fue creciendo hasta el doble histórico. Esto habla de dos cosas. En promedio, el 88% de los usuarios y usuarias honraron sus deudas, pero estamos muy cerca del límite posible de pago y ante un escenario de mayor morosidad. La facturación de las distribuidoras se explica en más del 80% promedio por los usuarios residenciales. Por efecto de la pandemia, la franja de consumo comercial industrial bajó notablemente. Es un dato revelador para considerar en esta discusión si queremos un país integrado al gas natural y empresas que retengan a los millones de usuarios actuales y atraigan a los potenciales. En este sentido, también necesitamos que el organismo de control tenga una actuación activa en la verificación de incumplimientos y denuncias de afectación del servicio que efectúan los usuarios. Este punto debería ser considerado para el estudio de cambios tarifarios, aunque sea transitorios, porque creará más confianza ante los desequilibrios de la prestación y persuadirá a no cometerlos. En definitiva, algunas preguntas. ¿Es igual una empresa que tiene el 55% de los ingresos regulados que otra que no los tiene? ¿Es igual una empresa cuyos accionistas mayoritarios son productores de gas y recibirán un incremento importante en ese segmento? ¿Es igual una empresa que cumplió la RTI con otra que no? ¿Es igual una empresa que combate con personal y recursos el robo de energía a quien no lo hace? ¿Es igual una empresa que tiene deuda importante de corto y mediano plazo que aquellas que difirieron su largo plazo? ¿Son iguales todos los usuarios? Creemos que no. Ante lo expuesto,
Proponemos merituar las variables descriptas u otras más que se consideren pertinentes para estudiar posibilidades de incremento. Modificar las escalas de consumo de tal manera que se abaraten las facturas de los usuarios y usuarias de menores consumos. Eliminar de un aumento de transición potencial a jubilados pensionados. Se solicita, por favor, al orador redondear la idea, ya que el tiempo de exposición ha finalizado. Ya termino, un minuto. Que cobre el salario mínimo vital y móvil, los desocupados y las instituciones que desarrollan tareas vinculadas a la contención social. Condonar las deudas de usuarios en situación crítica. Modificar los ejes que determinan la tarifa social. Modificar el estatus de usuarios de regiones que vienen reclamando un tratamiento especial por vivir en zonas de temperaturas más bajas y haber quedado fuera de las reglamentaciones actuales, y convocar a las organizaciones de usuarios, sindicales, empresariales, especialistas en energía y materia tributaria, para elaborar junto con las autoridades competentes franjas usuarias y posibilidades reales de pago de los usuarios y usuarias argentinas, tomando como base la enorme cantidad de datos cruzados que existen y que develan diferentes situaciones para enfrentar consumos, gastos y deudas. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en esta audiencia. Muchas gracias.